después de haber escuchado la intervención, la comparecencia del presidente del Gobierno en Moncloa, hablando a la ciudadanía sobre esta guerra en Oriente Próximo que nos afecta, que nos va a afectar a todos, vamos a hacer, si os parece, una primera, después podemos entrar en detalles de las cosas que ha dicho, pero esa primera valoración de lo que te ha parecido, lo que ha dicho, esas explicaciones. Antes se quejaba Guardans y decía, los ciudadanos, con razón, los ciudadanos necesitan explicaciones. Subirats, ¿son explicaciones esto que ha dado hoy el presidente del Gobierno? Bueno, yo en parte yo creo que ha situado muy bien, desde mi punto de vista, lo que implica este conflicto. Por ejemplo, un elemento que creo muy importante es relacionar 2003 con lo que está ocurriendo y ver un poco cómo acabó la intervención del trío de las Azores, decía él, en Irak, lo que implicó desde el punto de vista de difusión del terrorismo yihadista y en este sentido las grandes diferencias que tiene esto con la intervención en Venezuela, que no tiene nada que ver. Es decir, aquí no hay una Delcy Rodríguez a la cual poner allí, no se puede pilotar la cosa desde fuera, lo estamos viendo. Estamos en un momento de cambio tecnológico que hace que sea muy barata la difusión de drones, ¿no? Me ha sorprendido, por ejemplo, ir al Mobile World Congress en Barcelona y ver la cantidad de stands que hablan de tecnología militar, que nunca lo había visto en los años anteriores. Y esto es algo que también está detrás, digamos, de este conflicto. Por lo tanto, yo creo que ha situado bien el tema. Me ha parecido, digamos, para darle gravedad histórica, el hecho de relacionarlo con 1914 y la referencia al canciller alemán que era incapaz de explicar cómo se había llegado al inicio de la Primera Guerra Mundial, me ha parecido también significativo en el sentido de poner de relieve que estamos ante una situación que no es para nada coyuntural o anecdótica, sino que tiene algo de cambio estructural de fondo, ¿no? La respuesta que luego ha dado ha sido, digamos, la de esperar que España no se quede sola. O sea, ha intentado defender con fuerza los valores que explican la posición española. Lo que pasa que a partir de aquí las referencias a Europa han sido muy genéricas, ¿no? Y luego el tema que me ha parecido también interesante es la idea de que no se puede, digamos, de alguna manera hacer seguidismo, ¿no? Esa referencia a que tanto el Partido Popular como Vox han hablado de no podemos, digamos, alejarnos de Occidente, como si el hecho de que Estados Unidos haya iniciado este conflicto junto con Israel nos obligue a eso genérico que es Occidente a ponernos detrás de ellos sin ningún tipo de prevención. Creo que algunas de esas referencias me parecen importantes, ¿no? Y también, digamos, el aviso de que esto va a afectar a la cesta de la compra, al bolsillo de la gente, al modo de vivir, y que nosotros también estamos defendiendo, o él, digamos, de alguna manera defiende, que eso también es algo que tenemos que intentar evitar que ocurra, ¿no? Mariola. Yo resumiría la comparecencia del presidente, que me ha parecido impecable y que creo que tiene lo que tiene que tener una comparecencia de esta naturaleza en un momento de la gravedad a la que nos enfrentamos, que es sobriedad, contención y a la vez firmeza. Y luego algo que no siempre es fácil de lograr en estas comparecencias, que es el recurso a las metáforas adecuadas y a los símiles pertinentes para que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Y yo lo resumiría de esta manera: el valor de 4 palabras, no a la guerra. Y esto lo entiende todo español. Lo entiende porque cuando nos hemos enfrentado a un lema similar, también tocó hacer frente a una posición ilegal de Estados Unidos, también hubo costes,
pero la ciudadanía española tuvo claro de qué lado estar. Por tanto, ese valor de 4 palabras creo que tiene un mensaje que llega directamente para que lo entienda todo ciudadano de a pie, y eso lo cumple. Y luego, desde luego, me parece muy significativo acabar con una exigencia, sin ningún tipo de pudor. Exigimos a los Estados Unidos y a todo el que se alinee con acciones ilegales que opten por soluciones diplomáticas. Esto no es ingenuidad, es estar del lado adecuado de la historia, que diríamos. Ignacio. Sí, yo creo que hay varios discursos en uno dirigidos a distintas audiencias, ¿no? Sí. Y con distintos tonos. Con distintos objetivos también. Distintos objetivos, distintos registros, y entonces cada uno pues puede coger uno u otro, ¿no? Y no es nada fácil, hacerlo, condensarlo. No. En conjunto me ha gustado mucho el conjunto. Me sobra un párrafo, uno concreto, que es una referencia, que no digo no esté de acuerdo, digo que no era el sitio ni el lugar, esa referencia a los bolsillos el humo de la guerra que está llenando los bolsillos de unos pocos, eso lo he imaginado. Yo he ido imaginando este texto traducido al inglés, ¿no? Con subtítulos y en la CNN, ¿no? Y entonces un corte de Pedro Sánchez diciendo que todo esto se hace para enriquecer a unos pocos, pues no es exactamente lo que necesitamos. Pero ese párrafo creo que era innecesario en esta declaración. Pero el resto sí, como decía Subirats, estoy muy de acuerdo en que es muy importante hacer zoom out en este tema y dar claramente una imagen de que esto va mucho más allá de una pequeña operación militar. Llevamos mucho tiempo viendo que, bueno, Trump bombardea un poco por aquí, bombardea por allá, Israel bombardea por aquí, bombardea por allá, y esto pasa, ¿eh? Es como una cosa que llena las portadas de los periódicos 2 o 3 días, las discutimos 2 o 3 días y luego ya nos podemos hablar del precio del pan, ¿no? Y eso no es así. Eso no es así. O sea, aquí hay un conflicto que, hombre, esperemos que no lleve a un conflicto mundial, pero ciertamente un conflicto regional y un conflicto con impacto económico mundial y con impacto estructural a medio, largo plazo. Y todo eso es lo que ha intentado resumir Pedro Sánchez y lo ha resumido bien. Y por tanto que los ciudadanos sepan que esto no es una pequeña operación militar de un tipo loco que decide hacer no sé qué, ni siquiera es Venezuela, sino que es poner patas arriba entero Oriente Medio. Esto va a destrozar Abu Dhabi, va a destrozar a Dubái, etcétera. O sea, las consecuencias son inmensas y veremos esto a dónde llega. Y por tanto, preparar a la opinión pública en las consecuencias económicas que esto tiene me parece muy bien. Y también me parece muy bien esa palabra mágica que es exigencia. Exigencia, las decía Mariola, es verdad, exigencia no solo a Estados Unidos e Israel, que también, sino exigencia a la Unión Europea. Porque meter en el mismo saco aquí lo de Groenlandia está muy bien. Oiga, usted salió a defender a Dinamarca por una amenaza en un tuit sobre que iban a ocupar y ahora no me va a defender a mí, que me están amenazando por aplicar el tratado con Estados Unidos. ¿Pero esto qué es? Por tanto, efectivamente, claro que va a haber exigencia y España va a tener que ser contundente, sin romper tampoco con Alemania ni con otros, ¿no? Pero ciertamente está del lado bueno, está ejerciendo sus derechos, está defendiendo lo que Europa ha defendido toda su vida y Europa tiene que en este momento que ponerse seria con esto. Y el no a la guerra, bueno, por suerte hay mucho más que un no a la guerra. Yo salí con el no a la guerra, me parece espléndido, pero creo que no se puede reducir la política exterior a un no a la guerra y por tanto yo no creo, por mucho que lo ha dicho Pedro Sánchez, que eso sea el mejor resumen de esta intervención. Pero esa es la parte, tú decías, es un discurso... Claro, es un discurso dirigido a diferentes objetivos. Eso va dirigido a otros, concretos que se van a estar cómodos. Va a la ciudadanía directamente. A una parte de la ciudadanía, sí. Pero en todo caso, no, es más, a una parte de la ciudadanía, porque hay otra parte de la ciudadanía que no salió con el no a la guerra y que identificó el no a la guerra pues con la izquierda, la extrema izquierda, lo que tú quieras, a la que hay que explicarle, no, esto no es un tema de sanchismo, ni de zapaterismo, ni de la ceja, ni del no a la guerra, no. Esto es un tema que tiene que ver con la productividad de las empresas españolas, con el precio de la energía, con nuestra economía, con nuestro comercio. Y eso lo van a entender muchos de una forma mucho más que si salimos. Pero yo creo que también todo el mundo va a entender, Ignasi, que este país ha sufrido mucho por esa guerra. Sí. Entonces, que es verdad que el eslogan fue un eslogan que después se atribuyó siempre a la izquierda y a la extrema izquierda, pero este país, el que se manifestó por el no a la guerra y el que no se manifestó por el no a la guerra, sufrió mucho con aquella guerra. 100% de acuerdo. Yo solo te he dicho que creo que aquí has sembrado varias cosas a la vez y bueno, pues
yo creo que hay que mirarlas todas y quedarse con una sola, pues empobrecería el discurso. Nadie se ha quedado con una sola, sino que yo creo que hemos hecho el repaso por todos los elementos. Bueno, si se dice que se resume con una sola, Mariola, por eso cuando dices que todo se resume con una sola, yo no he dicho eso. No, él lo ha dicho, que todo se resume con el no a la guerra. Sí. Hay un elemento también que me gustaría no dejar pasar por alto, que tiene que ver cuando dentro del discurso ya el presidente ha dicho, bueno, y el gobierno de coalición progresista va a hacer todo esto. Va a asistir a los compatriotas que deseen regresar, va a definir los escenarios para ayudar a mitigar los efectos de este conflicto, y me quiero detener en este punto, porque a continuación ha apelado a la experiencia de este gobierno, de la misma manera que hicimos en la pandemia, desde la misma manera que hicimos en la crisis energética tras la guerra de Ucrania. Es decir, ha sacado a relucir algo que también para la ciudadanía es clave, es quien está al frente de esta decisión y atendiendo a las posibles consecuencias, no que genera la decisión, sino que genera este contexto internacional, en manos de quién estamos. Y yo creo que el presidente ahí, digamos, apela a su experiencia, traslada a la ciudadanía a decir, bueno, esto ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho durante el gobierno en todas estas circunstancias y que a todo el mundo le quede claro que ya se están estudiando los escenarios para mitigar los efectos. Porque hoy los trabajadores, los empresarios saben que nos enfrentamos a una situación en la que de consecuencias graves a escala global en términos económicos, que ha sido una de las primeras frases que ha utilizado también el presidente en su comparecencia, ¿no? Es decir, esta acción no es gratis. Esta acción nos va a provocar a todo el mundo unas consecuencias. La pregunta es cómo mitigar las consecuencias para que quien está en posición más frágil, bueno, pues pueda abordarlas, ¿no? Y yo creo que ese apelar el gobierno ya lo ha hecho otras veces y sabe cómo resolverlo, creo que también es interesante de destacar. Lo que yo diría también es que en el escenario hay algo que queda un poco diluido por lo repentino de todo. Constantemente estamos como detrás de la realidad, ¿no? Pero en el fondo del escenario lo que hay es un cambio de época colosal. Y ahí lo que estamos viendo es que la estructura internacional, las relaciones internacionales, las relaciones entre estados parten de unas hipótesis, de unos puntos de partida que no tienen nada que ver con la realidad. Y en el sentido, por ejemplo, o sea, un debate que para mí es importantísimo, que no sé hasta qué punto ha estado presente en los debates de estos días, ha sido, por ejemplo, el cambio que se ha producido de la relación entre el Pentágono y dos empresas tecnológicas. Una que era ¿cómo se llama? La Anthropic, que es la que, mantenía todo el sistema de inteligencia artificial del Pentágono, y que ha puesto límites de carácter ético a lo que le estaba exigiendo, la Casa Blanca. Y Trump ha pasado de Anthropic a OpenAI, que sí que ha dicho, que es ChatGPT, que ha dicho que sí, que adelante, que para ellos lo importante es ampliar el negocio y tal. Lo digo porque la referencia que ha hecho a que algunos se llenan los bolsillos, que a Ignasi le ha molestado. No me ha molestado, digo, quizá no era el sitio. No, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que detrás de esto hay, lo que estaba comentando antes, ¿no? Un cambio brutal en el sistema de funcionamiento mundial, en las lógicas financieras, en lo que implica el cambio tecnológico también desde el punto de vista de abaratamiento de todo lo que es ofensivo. Y Trump, en el fondo, lo sabemos porque el día que tomó posesión estaba rodeado de la cúpula tecnológica, representa también ese cambio. Y detrás está Israel, que no sé si habéis leído, que se cargó al imán sobre la base
digamos, de entrar en el sistema de cámaras de Teherán, infiltrándose en el sistema de cámaras de Teherán y sabiendo a través del sistema de cámaras de los semáforos de Teherán cuál era el movimiento, digamos, de este señor. Es increíble. Déjame un momento, Ignasi, que sé que quieres responder. Déjame que vaya 2 minutos de publicidad. Ahora voy contigo, Ignasi, pero por recordar 3 de los momentos de esta intervención de Pedro Sánchez en la Moncloa. Sastre. Ha dicho que la posición del Gobierno es consistente, ha llamado a no repetir los errores del pasado y ha mencionado 2 pasajes del pasado. Uno más reciente, el trío de las Azores, así lo ha definido, y cómo se gestó, cómo surgió la Primera Guerra Mundial. Con algunas frases que vamos a destacar, ha dicho el presidente del Gobierno: España no estaba a favor de Saddam Hussein, la población española no estaba a favor, pero eso no significa que estuviera a favor de la guerra, de la misma manera que no está a favor de los ayatolás, pero no está a favor de este desastre. No se responde a una ilegalidad con otra. Ha dicho: tenemos capacidad, recursos y voluntad política para afrontar esta situación, y vamos a escuchar 3 de los momentos. El primero, el que seguramente sea el titular, o por lo menos el que ya está siendo el primer gran titular de este discurso, ese no a la guerra. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. La segunda idea del discurso, lo estaban destacando ahora Subirats y Guardans en la tertulia, en el abierto, esta crítica a quienes, dice el presidente del Gobierno español, utilizan la guerra para ocultar sus fracasos. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. No ha habido referencias ni menciones del presidente Sánchez a Donald Trump, tampoco a esta amenaza que pronunció ayer en el despacho Oval de cortar con todo el comercio de Estados Unidos con nuestro país. Sin embargo, aquí hay un mensaje. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente, y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Con esa apelación a la moral de Pedro Sánchez. Ignacio, ¿qué querías responder a algo que estaba diciendo Joan? Bueno, solo un matiz, porque no querría poner el foco en el único punto de todo el discurso de Pedro Sánchez que no me ha gustado, que no me ha parecido oportuno, ni siquiera eso, ¿no? Decía Subirats, bueno, es que tiene razón en que hay gente que se está forrando. Claro, tiene razón, pero lo que ocurre es que Subirats y yo estamos en el abierto de Hoy por Hoy y Pedro Sánchez estaba en una trilla en la Moncloa hablando a los españoles y al mundo, y por tanto el contenido y el tono no pueden ser exactamente el mismo. Yo aquí puedo decir que por supuesto que hay empresas norteamericanas que se están forrando con esto y que tienen un control y una corrupción con el Pentágono enorme, y podemos hacer análisis muy correctos con eso. Creo que en una decisión, una declaración institucional como la que hemos visto, pues ese foco simplemente no ayuda porque distrae, distrae de todo lo que es la legalidad internacional, la moral, los principios morales en los que se está basando España, los intereses económicos que nos pueden quedar dañados, etcétera, y es donde debería estar el foco. Y simplemente creo que hacer esa afirmación ahí en Moncloa pues distrae del eje fundamental de ese discurso. Dicho eso, sí estoy muy de acuerdo con Subirats en que estamos en un mundo nuevo. Estamos en un mundo en el que no sabemos esto a dónde va, pero es un cambio radical y en el que efectivamente toda la estructura no vale, pero tampoco vale ni siquiera la forma de hacer guerra. O sea, hay algo que los que estamos estudiando, intentando aprender y seguir esto muy de cerca, no nos cansamos de ver en todos los analistas, ¿no? Cada dron vale unos 30.000 euros, esos drones iraníes, ¿no? Unos 30.000 euros, pues que piense el oyente, los podría pagar, alguno de esos drones lo podrían pagar muchos de su bolsillo, ¿no? Cada uno de los misiles para detener esos drones vale cientos de millones de euros.
Claro, es espectacular esa situación. Entonces, Estados Unidos y los Emiratos y Arabia Saudita y Israel están gastando misiles por valor de cientos de millones de euros para detener drones que valen 30.000 euros. Bueno, pues no hace falta ser un gran experto en industria militar para saber que esto no puede llegar muy lejos así y que esto es complicado de mantener, ¿no? Y por tanto hay un desequilibrio y eso lo supieron en Ucrania. Y también lo supieron. Si piensas en lo que implica, o sea, a ver, otro tema muy importante, o sea, detrás de Irán está la religión o la parte de la religión musulmana que son chiitas. Los chiitas no solamente están en Irán, ¿eh? O sea, los efectos que esto tiene en relación a la posibilidad del terrorismo, de las células que pueden aparecer en muchos países utilizando, digamos, esa tecnología mucho más barata, es brutal. O sea, realmente tú has puesto, o sea, has tirado una piedra en un estanque con una cantidad de efectos que van mucho más allá de lo que puedes imaginar. O sea, Pero fijaros que ahora estamos poniendo un poco el foco de atención en el impacto que puede tener esta acción ilegal sobre esa región. Y efectivamente mundo, sí. y las consecuencias de todo ello en todas las dimensiones. Y no podemos olvidar tampoco que la lógica política que hay detrás de esta acción ilegal tiene que ver con la reconfiguración de un mundo con el fin de aplacar las posiciones de China. Es decir, esto que está ocurriendo no es ni de ayer ni de antes de ayer, es la voluntad de algunos actores políticos, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, pero no solo, de cambiar las reglas del mundo con el fin de repartírselo mejor de acuerdo a otras lógicas. Ya lo vimos en Ucrania, lo que ocurre es que quizá nos parecía una guerra focalizada en un lugar determinado, con escasas implicaciones para lo que es la destrucción del orden basado en reglas, o algunos ya lo apuntábamos. Luego vino el genocidio de Gaza, por cierto. Con los socios de la Unión Europea, el discurso del presidente hablaba de también este gobierno va a tratar de coordinar una respuesta con los aliados europeos, pero es que con los aliados europeos ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en calificar lo que ha ocurrido en Gaza como genocidio. En definitiva, que es que llevamos ya 3-4 años de desmoronamiento del orden basado en reglas, y quizá estos días ya con el impacto de Irán, pues algunos lo acaban de ver. Y además ahora voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos a ir con estos socios y por la reacción de los socios, no tanto al discurso, sino a lo que ha sucedido en las últimas horas. Y una cosa que me parece muy importante de lo que dices, Mariola, o sea, viene a destruir las reglas de juego que había, pero no para poner otras. Es decir, para que el mundo sea un mundo sin reglas. Porque no sabemos cómo organizarlas. Claro. Bueno, porque esa regla de un mundo asentado en la fuerza es la regla que le conviene a él, que le interesa a él, y que otros actores también tampoco les va mal.